C90. Y quiero comunicarle, porque pues todos estamos muy interesados en esto, o no, puesto que a todos nos afecta. Avala el Senado la minuta de reforma hacendaria. Sí, esta madrugada en la Cámara de Senadores, comisiones aprobaron en lo general la minuta de la reforma hacendaria que corresponde a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ojalá que sea eso, mucha responsabilidad. Bueno, con 9 votos a favor, 8 en contra y una abstención, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, así como la de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores, aprobaron en lo general el proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este momento los legisladores discuten diversas reservas de este decreto, que entre otras medidas busca establecer, límites al gasto corriente del gobierno federal en los siguientes años, así como la creación del Fondo del Ahorro Soberano, el cual servirá para enfrentar contingencias económicas. Creo que son 2 renglones muy importantes. Uno, que les pongan un hasta aquí al gasto corriente, que no se nos vaya nada más en nómina, que no se nos vayan más en privilegios, en bonos, en sostener una planta a veces improductiva de trabajadores que a veces no se necesitan, pero sobre todo de los representantes populares. No sé si entrarán en esto o si también son intocables, pero establecer los límites al gasto corriente del gobierno federal, claro que es otra situación, ¿no? La de las cámaras, esa secuencia aparte. Y luego vemos la creación de Fondo de Ahorro Soberano. Esto es importantísimo para que cada vez que exista un desastre de tipo natural o como en nosotros el desastre social, pues se puede echar mano de esos recursos y con prontitud, porque pues generalmente te ocurrió el asunto, el desastre en la primavera y te lo dan hasta en el invierno. Ahorita se están quejando precisamente allá en Acapulco, están haciendo protestas respecto a que a mes y medio a mucha gente que se encuentra totalmente desprovista de recursos, pues todavía no le llega lo que le prometieron. ¿Dónde está esa eficiencia, esa coordinación y sobre todo en función de la necesidad? Como también hay una gran necesidad de con lo que acaba de pasar aquí en el desastre, ¿verdad? El accidente que hubo en La Máquila, se quede perfectamente claro qué pasa, si hay o no desaparecidos. Ya sabemos que en este momento son 2 los muertos que se reconocen. ¿Qué pasa con la atención que se está mencionando por parte del gobernador, que si hay que llevarlos a Galveston? Pues ya los segundos cuentan y hay que hacerlo, ¿verdad? Atención a los sobrevivientes y la investigación de las causas del accidente. Claro que tendrán que salir a relucir muchas cosas respecto al funcionamiento, las medidas de seguridad, los protocolos, los propietarios de La Maquila, los socios, los corresponsables, ¿verdad?, de todo esto, a propósito de que cuando un trabajador, desde que sale de su casa, ¿verdad?, ya tiene la garantía por parte de la ley de trabajo de que cualquier accidente, precisamente en el traslado, o cualquier accidente dentro de su puesto de trabajo, es completa responsabilidad precisamente de la parte patronal. Y desde luego que lo que se trata es salvar vidas, reconstruir a los que se tenga que hacer, porque en estas cuestiones de quemadura sí es, y sobre todo pues combatir la impunidad, tóquele a quien le toque, ¿no? Porque la ley debe ser ciega. Y a propósito precisamente del Senado, cuando son las 15:35, el Senado deja en suspenso el debate fiscal y buscan acuerdos. Los principales partidos en el Senado pospusieron para el próximo lunes la discusión sobre la reforma hacendaria. ¿Por qué? Porque buscan ganar apoyos para sus propuestas de cambio al esquema de impuestos para 2014 y así llegar a acuerdos. Imagino que es el famoso cabildeo, ¿no? Que hay que estar ahí viendo las alianzas y convenciendo a la gente, a los partidos completos, a las fracciones, a los individuos. El PRI quiere que la minuta enviada por la Cámara de Diputados quede aprobada en sus términos. Pues claro, para eso la hicieron, ¿no? Con la homologación del impuesto al valor agregado IVA a 16% en la frontera, gravámenes a bebidas azucaradas y comida chatarra, así como el transporte y a las ganancias en los mercados de valores, pero carece de los votos suficientes para lograrlo por sí solo. Junto con sus aliados electorales, los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, PANAL, el PRI llega a 62 votos, 3 menos de los que necesita para la mayoría simple. Y mientras buscan esos votos, los priistas también se declaran dispuestos
a revisar otras propuestas y a negociar con la oposición. Estaremos abiertos a analizar cualquier propuesta que se presente, dijo este jueves a los medios el priista José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que dictamina la reforma originalmente enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Peña Nieto el 8 de septiembre pasado. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó un día antes que su bancada no tendrá posiciones irreductibles en la reforma fiscal. Esto es que tiene cierta elasticidad en cuanto a los criterios, porque oiga, el hecho de que escuchen significa precisamente pues que atiendan, porque si me oyes nada más y sigues haciendo lo mismo, pues para qué te lo digo, ¿no? En fin, cada quien busca precisamente su interés y es legítimo defenderlo con argumentos y abiertamente. Por otra parte, Miguel Barbosa, líder de los senadores del PRD, informó que su partido impulsará el lunes ante la Comisión de Hacienda una nueva propuesta, para crear un impuesto de control, del 5%. ¿A quién? A los sectores de mayores ingresos. Y a cambio se eliminen los gravámenes al transporte y a las prestaciones de los trabajadores. El PRI lo va a valorar. Hoy está planteado ante el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Se informó este jueves. El también periodista Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Hacienda, explicó que se plantea gravar a los grandes consorcios. ¿Se dejarán? Barbosa agregó que el PRD exigirá un mayor control al gasto gubernamental y que está buscando un acuerdo con el PAN para echar atrás la homologación del IVA a los estados fronterizos. Eso dijo Barbosa. Pero acuérdense que el PRD pues no vota en bloque, no están todos manifestándose como partido, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, es obvio, ¿verdad? Y que están perfectamente definidos los grupos y no precisamente para el interés común los tres, ¿verdad? El PAN se ha manifestado en contra de incrementar el IVA en dichas entidades. Y luego, argumentando que afectará la economía de la región que compite con la del sur de Estados Unidos. Ya sabemos la posición y precisamente de nuestro diputado que está dentro de ese partido, cómo puede moverse muy bien precisamente porque su partido va en esa dirección. Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado, enfatizó este jueves que ese punto será su prioridad dentro de la reforma fiscal, por lo que los panistas buscan convencer a priistas y perredistas. Lo lograrán. Sin embargo, dudan que estos últimos den su apoyo. ¿Quiénes? Los perredistas. Bueno, pues así están las cosas. ¿Qué más nos dicen por aquí en la nota que tengo a la vista? Se menciona que el panista Víctor Hermosillo, originario de Baja California, señaló que el tema no es prioridad para el PRD, porque la mayor parte de sus electores se concentra en el centro del país, no en las zonas fronterizas. Mira, qué bonito. Como no sé nada de la frontera, como no tengo electores en la frontera, pues es la manera de ganarlo, señores. Acuérdense que existen los votos de castigo también, así que las estrategias políticas pues deben de contemplar todo esto, ¿no? En fin, se dice aquí que el PAN se declara en contra de otros impuestos incluidos en la iniciativa, argumentando que impactarán la economía nacional en momentos en que el país tiene bajo crecimiento. El gobierno tiene que revisar de manera integral esta reforma hacendaria, que le va a hacer mucho daño a la gente, dijo Preciado. Los senadores recordaron que la discusión de los impuestos que entrarán en vigor el próximo año se realice el lunes. Ay, sí, ya, próximo lunes, en comisiones. Y el martes, pues ya en el pleno. Concluido este proceso, se debatirá la ley de ingresos para 2014. Durante la sesión de este jueves, el Pleno del Senado aprobó las reformas a la ley aduanera. Bueno, pues así están las cosas y desde luego que pues muchos ya podemos dar algunas predicciones sobre lo que va a suceder, en el sentido de que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pues lo más probable es que se ratifique en la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues yo creo que el deber ciudadano y la necesidad y seguir mostrando los efectos que puede causar en la zona fronteriza estos cambios están a la vista. A mí me da gusto que aun cuando se mencione que muchos medios están controlados a nivel nacional, como lo decía ahorita el licenciado Andrés Manuel López Obrador, inclusive los que se pudieran decir más cercanos a los priistas y demás, están proyectando ya a nivel nacional, cosa que no se había dado con esa claridad, el problema que se va a suscitar, cómo se habla de los despidos, cómo se habla de la inflación, cómo se habla de
de tantas situaciones caóticas, de las repercusiones que se tendrán en la frontera. Es bueno que se sepa en todo el país, es bueno que se maneje, porque precisamente es la información lo que nos da la pauta. Cuando se mencionaba esto de la reforma energética, que a mañana, tarde y noche nos dicen en muchos medios que nos sacaremos el gordo de la lotería si así se hace, ¿verdad? Contratar servicios del extranjero para esto y lo otro. Y aunque hemos escuchado muchas tesis, algunas muy descabelladas, otras que no suenan mal lógicas, yo creo que definitivamente se nota, y uno debe tener el criterio para cuando le quieren vender una idea y que le dicen que será lo máximo, cuando le dicen que con la reforma energética pagaremos menos y que tendremos más y que uyuyuy, cosas inalcanzables por la proporción que tienen en cuanto al bienestar común se refiere. Pues bueno, pues yo en principio de cuentas desconfiaría, ¿no? Independientemente de quién lo diga o quién lo afirma, que a veces son los institutos de estudios superiores de Monterrey, campus no sé dónde, y casi siempre son los mismos, son en una misma instancia, un mismo campus, el que avala precisamente la tesis de que hay que conseguir socios en el extranjero y que es lo que contempla la reforma energética. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, 15:43.